Países angloparlantes. ¿Qué fue lo primero que vino a tu mente? Exacto, un conjunto de países cuya lengua materna o lengua oficial es el inglés. Pero, ¿alguna vez te has preguntado en qué otros países el inglés se practica? Aparte de Estados Unidos, claramente. En este video aprenderás sobre el uso del inglés y otras características destacables, como la educación, gobierno, historia, entre otros, enfocándonos en un país diferente por continente. Entre ellos tenemos a Canadá, Inglaterra, Australia, Nigeria y la India. Comencemos. En primer lugar, tenemos a Canadá, país ubicado en Norte de América. No cabe duda de que su historia es interesante, puesto que cuando los vikingos llegaron a estas tierras se dio a conocer de su existencia. Tiempo después, Francia y Reino Unido recibieron noticias de nuevas tierras, por las cuales llegaron a tener muchas disputas. En 1713 se creó un tratado, el cual plasmaba la repartición del territorio, tanto para Francia como para Reino Unido. Tiempo más tarde, en la Guerra de los Siete Años, Reino Unido invadió territorio francés y finalmente Canadá pasó a ser parte del Reino Unido. Esto quiere decir que británicos y franceses se establecieron por muchos años. Fue hasta el 1 de julio de 1867 que se declaró un país independiente. Canadá ha sido uno de los países más ricos del mundo en cuanto a industrialización debido a su desarrollo tecnológico. Estos ingresos permiten que empresas importantes ofrezcan empleos en sus diferentes áreas o sectores. Este desarrollo económico permite al mismo tiempo que los jóvenes estén más interesados en continuar con sus estudios después de los 18 años para conseguir un mejor empleo. Por largos años Canadá ha sido una monarquía constitucional parlamentaria federal. A pesar de ello, el primer ministro es quien lleva a cabo todas las actividades políticas y representativas. En Canadá, las tradiciones u ocasiones especiales también son un punto destacable. Entre estos eventos están el Carnaval de invierno, el Winterlude y otros. El plato tradicional canadiense es el poutine, que por cierto es un término francés. ¿Quién no tiene apetito de patatas fritas con queso? Porque yo sí. La vestimenta y los costumbres. La historia y cultura canadiense influyen en el uso del lenguaje, porque como se mencionó al principio, británicos y franceses fueron quienes habitaron por largos años. Esto trajo como consecuencia que en Canadá se reconocieran como lenguas oficiales el inglés y francés. Inclusive, hoy en día podemos observar cómo parte del léxico francés es utilizado en el país canadiense. Una combinación de inglés-francés. ¡Oh la la, señor francés! El cual cabe destacar que sucede desde años atrás, no solo en Canadá. La pronunciación canadiense también varía. Por ejemplo, cambian sonidos por otros. Por otro lado, tenemos a Inglaterra, territorio perteneciente a Gran Bretaña en Europa. Ha sido uno de los países con una larga historia desde el siglo I. Siglos después, reyes se encargaban de tomar tierras o comercializar con tierras cercanas. Llegaron a haber conflictos drásticos, eso es cierto, pero el gobierno de este país siempre ha sido monárquico. Esto quiere decir que siempre han habido reyes y reinas. Entre los más destacables se encuentra la reina Isabel, quien gobernó por 45 años. ¿La conoces? Además de que la literatura y la religión fueron dos puntos que llegaron a sobresalir más que en los siglos anteriores. Desde hace miles de años, el comercio de Inglaterra se había basado en la navegación. Inclusive hoy en día, Inglaterra es considerada como una rica y variada industria pesquera, además de la industria del carbón y hierro. La educación en Inglaterra empieza a partir de los 3 o 5 años. Después de los 6 años, siguen los niveles primario, secundario y superior, que es la carrera profesional. La gran diversidad de Inglaterra se refleja en la comida, el arte, la música, la religión, los deportes. Todas estas actividades, o en algunos casos pasatiempos, tienen influencias de lugares cercanos a Inglaterra. El teatro ha sido una de las artes más destacables en Inglaterra, por obras de Shakespeare. Incluso Charles Dickens con otras obras literarias y otros autores tomaban como referencia el modo de vida de Inglaterra. Inglaterra ha evolucionado el uso del inglés, es por ello que se compone de etapas: Old English, Middle English, Early Modern English y finalmente contamos con el Modern English, una de las etapas en la que el inglés comenzó a tomar reglas que se utilizan hoy en día. En este caso, su uso fue mayor por la influencia del Imperio Británico. De esta forma, mayor parte de la población comenzó a adaptarse. Nuestro tercer país angloparlante está ubicado entre los océanos Índico y Pacífico. A pesar de ello, en los últimos 50 años se ha convertido en un destino apreciado por los migrantes de todo el mundo. Su historia empieza siglos atrás, cuando colonias británicas y otros colonos libres se establecieron en esas tierras, lo cual trajo como consecuencia que empezaran reclamos europeos, pero estos terminaron en 1835 con la aparición de una nueva doctrina. La economía australiana está basada en los sectores mineros y agrícolas, entre otros servicios, como el equipamiento médico y científico de alta tecnología. El gobierno australiano, el cual ha sido democrático, tiene objetivos muy claros sobre qué quiere hacer con el futuro de Australia.
puesto que quieren alentar a jóvenes y en general a su nación, para tener conocimiento de la innovación económica y asimismo que desarrollen un interés por la investigación. Por otro lado, el gobierno también está interesado en el sector cultural, ya que también lo destaca como un rol importante para la economía australiana, por la contribución de ideas y tecnologías creativas a los eventos de festivales en el mundo. Así como en Inglaterra y Canadá, los estudiantes comienzan su educación a partir de los 5 años y terminan hasta los 18 años, lo que es la educación secundaria. Existen varios programas que permiten a los alumnos seguir estudiando, inclusive a nivel universitario. Aprendizaje, ganancia y liderazgo es un ejemplo. La nación motiva que sus alumnos viajen a otros países en donde mantienen alianzas, a manera de que este intercambio llame la atención de otros alumnos. La lengua oficial de Australia es el inglés, por lo mismo de que ha llegado a ser multicultural. Desde los inicios se tuvieron que adaptar a una sola lengua para lograr comunicarse entre una misma comunidad e inclusive con personas externas. Por ejemplo, para exportar recursos, hablar con proveedores, comunicarse con aliados de diferentes países. Los australianos han adaptado ciertas palabras a su estilo de vida diario. Por ejemplo, ellos no utilizan la palabra completa de fútbol, sino como footy. Cuando viajes a Australia y en tu camino encuentres a un kangaroo, puedes reaccionar con arrow, arrow, el diminutivo que usan para referirse a este tradicional animal terrestre. En cuarto lugar tenemos a Nigeria, país ubicado en el continente africano, el cual obtuvo su independencia en el año de 1960, separándose así del Reino Unido, con quien había creado una única administración en donde se unificó el norte y sur en 1914. Sus primeros reinos surgieron en el siglo XI y XIV, y quien más destacaba era el reino Benin, en donde su comercio era a base de trueque. Un dato importante es que los portugueses también asentaron en Nigeria y aprovecharon los recursos para crear un comercio propio, pero quienes realmente colonizaron a Nigeria fueron los británicos. En cuanto al gobierno, este ha estado enfocado en la promoción y protección de intereses nacionales, como lo son los ciudadanos nigerianos y algunas entidades en el extranjero. Asimismo, promueven la cooperación internacional para la consolidación de la paz universal y respeto mutuo entre naciones. Nigeria basa su economía en la venta del petróleo y su dedicación al sector agrícola. Del mismo modo participa en el crecimiento de telecomunicaciones y servicios. A pesar de eso, la población nigeriana aún vive en la pobreza extrema. Los esfuerzos también han ido para el sector educativo, aunque de la misma manera los desafíos son grandes y muchos jóvenes y niños no tienen acceso a estudiar desde pequeños o a desarrollarse profesionalmente. En Nigeria, el honor de la familia está influenciado por las acciones de sus miembros. Es parte de la cultura de las diferentes zonas. La lengua oficial de Nigeria es el inglés. Fue elegido para facilitar la unidad cultural y lingüística del país. Hay rasgos característicos del inglés nigeriano que son representativos, como el ritmo marcado en la duración de una sílaba, no de la posición del acento, como pasa en el inglés de la India. La India, o República de la India, es el último país angloparlante al que haremos mención. Este se encuentra en el sur de Asia y es la cuna de la cultura hindú, en donde colocan a la mujer como una diosa. Esta cultura lleva milenios destacando sus tradiciones. La historia se remonta en el siglo XV a.C., en donde la India fue invadida por países occidentales superiores y por el Islam. A pesar de tener una diversidad cultural, mantiene su esencia, como lo son los bailes, la expresión musical, su gastronomía y arte. La India es considerada como la quinta economía más importante del mundo. Destaca por su trabajo agrícola desde algunas décadas atrás. A pesar de ello, sucede lo mismo que en Nigeria. La pobreza continúa siendo un problema social y económico desproporcional. La India se rige por un gobierno democrático, pero de cierta forma desde su independencia ha padecido sucesivas insurrecciones armadas. En la India, alrededor de 38 millones de niños entre 6 y 13 años no van a la escuela primaria. Hace años la educación tenía objetivos para promover la educación para todos, pero actualmente las tasas de abandono escolar son muy altas. ¿Sabías que, como en la India se tienen lenguas oficiales, los habitantes suelen mezclar el hindi y el inglés, creando así el inglés? Imagina, la mitad de una oración en hindi y la otra mitad en inglés. Es bastante impresionante. En 1950, la Constitución de la India había establecido que el inglés dejaría de ser una lengua oficial, puesto que ya tenían a la lengua hindi. A pesar de ello, retomaron la importancia de la lengua por beneficios económicos. Así como en Australia, ellos hicieron algunas modificaciones, las cuales son importantes aprender cuando visites la India. Entre ellas tenemos expresiones como "What's your good name?", que es una traducción literal del inglés. Tú deberás responder con tu nombre completo. Y otra expresión que suelen utilizar es el Himalayer, cuyo significado es expresar que cometiste un error más grande que la montaña del Himalaya. En conclusión, siempre habrán diferencias, variaciones, las cuales distinguen a esos países que tienen como lengua oficial el inglés.
Estudiemos la lengua a fondo, viendo películas, escuchando canciones y podcasts de diferentes países que tengan como lengua madre el inglés u otra lengua de tu interés.